estoy muy contenta con este Mirá quién vino porque hay 3 amigas militantes. 2 de ellas son sociólogas, periodistas. 2 de ellas son periodistas. Sí. Hay como distintas... En ese sector, las sociólogas Lucy Caballero y Daniela Sayer. Yo aplaudo a la tribuna. En todo este sector, periodistas también, todas creo que nos consideramos militantes feministas, ¿no? 7 de marzo, un día previo al 8 de marzo, se nos ocurrió armar esta mesa. Así que muchísimas gracias a las 3 por estar acá. Por favor. Gracias por la invitación. Fue rarísimo venir hasta ahora a la radio. Bueno, claro. Adelantar un poquito la avenida, ¿no? Bueno, chicas. Hoy además es el Día de la Visibilidad Lésbica. También, muy importante, muy importante. Importante. Bueno, una de nosotros, 2 de nosotras también torta. Yo soy bisexual, pero por supuesto que se festeja el orgullo lésbico porque cuando toca de ese lado, toca. Sí, yo tengo una amiga torta. Bueno, bien. Tengo una amiga lesbiana. Tengo una amiga lesbiana. Yo tengo una operadora lesbiana. Bien. Tengo una operadora lesbiana. Sí. ¿Quién puede decir eso? Un montón de gente. Mucha gente de esta radio lo puede decir. Toda la gente que labura con Pau. Toda la gente de esta radio lo puede decir. Bueno, chicas, el otro día estuvo Dora Barrancos, acá en Mirá quién vino, hace poquito nomás. Muy linda entrevista. Y linda entrevista, ¿no? Dora es una crack total. Y quiero compartirles este fragmentito que a mí me gustó mucho. Todavía no se los voy a compartir, porque todavía no está cargado. En un ratito. En un ratito. Pero bueno, con Dora en realidad... Hablamos un poco de todo y hacia el final hablamos un poco de este presente bastante distópico, de ultraderechas por el mundo y obviamente del rol que estamos teniendo las mujeres, los movimientos feministas en concreto, pero las mujeres en general también, ¿no? Porque hay algo interesante que es que cuando miramos cómo estamos votando, las mujeres estamos votando casi por primera vez en la historia, o hay por lo menos debe haber pocos antecedentes, donde las mujeres estemos votando de manera tan diferente, ¿no? A como votan los varones. Sí, la última encuesta que vi marcaba un diferencial del 12% en imagen positiva. Es bastante. Un montón. Es bastante. Si miramos los globales. Montón. Y si mirás cómo se votó en Alemania, cómo se votó en Estados Unidos, cómo se votó acá en Argentina, eso ya se estaba empezando a ver. Y ahora también en cuanto al apoyo pasa lo mismo. Sí. Ahora sí tenemos a Dora para que nos dispare una conversación. Pongámosla. Jura que la resistencia real provendría de las mujeres. Sí, y sostengo. Está ocurriendo en el mundo. Las principales vocaciones anti-Trump en Estados Unidos son de las mujeres. Y yo estoy segura que acá en la Argentina también. De hecho, todas las encuestas te dicen eso, ¿no? Las que estás viendo. Y estoy segura de que hay una una sinceridad de las mujeres, no por razones naturales, sino por una especie de cierta consagración a la experiencia. Esto ya lo vi, esto a mí esto no me gusta, esto es demasiado. Inclusive las fórmulas violentas, no porque las mujeres sean santas. Hay como una encomienda de cuidar la vida de los hijos, qué sé yo. Y les parece peligroso, muy peligroso, que se encienda el discurso muy violento políticamente. Y además, por otra parte, porque saben cómo les va en los hogares, saben todo lo que padecen, ¿eh? Las cuentas las tienen muy claras. Por las dudas, esto se escape. Quien hace la contabilidad en la casa va a seguir siendo por mucho tiempo la figura femenina. Y tiene todos los padecimientos directos acerca de los destrozos sociales. Tenemos un poquito más de calle, hay algo de eso. No te zarpes con la crueldad porque esto se desmadra, yo lo sé. Lo has dicho bellamente, tenés mucho más calle. Bueno, ahí es bien interesante porque en realidad que las mujeres estamos en esta circunstancia de ultraderecha, ya lo sabemos, está en los números, está en las estadísticas, está en el voto, todo. Ahí Dora se metió en algo que es como un poquito más complicado, que es ¿por qué? ¿Por qué las mujeres estamos con otra posición? Y me parece que es una respuesta difícil. ¿Alguna se anima? Es interesante que ella diga rápidamente, dice, esto no es natural, es social. No, claro. Esto me encanta, que lo diga rápido. Que estamos insertas, porque claramente el patriarcado nos ofrece una estructura en la que estamos insertas, que no es natural, es social, pero estamos ahí, los roles de cuidado que asumimos, y ese rol nos marca para todo, opera, estamos ahí, hay que cuidar a los pibes, hay que cuidar la casa, hay que cuidar, bueno, y estás viendo una derecha que no cuida nada y que ataca directamente, y hay como un reflejo ahí, que parece natural, pero es social. No, claro. Sí, pero yo ahí le agregaría, porque digo, el hecho de, por ejemplo, la acción de cuidar sin un proceso de politización
podría ser algo que no sea interpretado como cómo se transforma el cuidado en antagonismo del modelo de la ultraderecha. Por un proceso de politización. Porque hace mucho tiempo, no solamente en Argentina, esto es mundial, tenemos mañana la fecha del 8 de marzo, que es una fecha internacional, que los movimientos feministas vienen discutiendo justamente, ¿no? Esa idea, ese eslogan de poner en el centro la vida, que parece un eslogan, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Y no hay, ese voto. Por eso yo a veces, siendo socióloga, descreo bastante de las encuestas cuando tratan aparte de generar explicaciones normalizadoras, ¿viste? Bueno, sí, está de acuerdo, está muy o más de acuerdo con que hay que destruir el Estado, menos más de acuerdo que matar a los putos. Bueno, sí, está bien, pero tenemos que tener una mirada política, ¿no? Y la mirada política es que que la forma en que las mujeres se oponen a la ultraderecha tiene que ver y es producto de un proceso de politización que quizás no fuiste protagonista, porque no necesariamente todas las mujeres que están interpretando ese modelo de ultraderecha, pero les llegó de algún lado. Mirá, esto, yo cuando estaba escribiendo el libro mío y estaba como buscando la respuesta a la pregunta de por qué las mujeres votábamos distinto, primero pensé, y creo que más inspirada en lecturas a Rita Segato, ponele en más esto, lo que recién le escuchábamos decir a Dora, que desarrollaba Danila, ¿no? Como esto de una sensibilidad diferente por el lugar histórico que te tocó. Y Fede me dijo, pero tiene que haber algo de lo que vos decías, tiene que haber algo más porque históricamente nosotras teníamos ese rol y ahora estamos votando distinto. Entonces, en el medio, ¿qué pasó? El proceso de politización. Entonces, miramos datos de otros países y vimos, por ejemplo, en la elección de Bolsonaro, cuando gana la primera vez, todavía no había habido un movimiento feminista así tan capilar y masivo como lo había habido acá en Brasil. Y allá salió 50-50, o sea, salió igual que como votaron los varones. Evidentemente el proceso de politización es lo que termina de generar o de transformar esta actitud de cuidado entre la vida en una lectura política. En una lectura política 100%. Y una nueva conciencia, ¿no? Exacto, Sí. y eso no es solamente un tema de interpretación de un voto, sino también nos da claves de cómo se genera una oposición. O sea, qué prácticas políticas son necesarias para generar una oposición desde abajo y un proceso de sensibilización contra la ultraderecha. Si alcanza con subir placas a internet o armar un programa entre 4 personas cerradas o matarse en una interna, o hay que desplegar prácticas por abajo, comunitarias, capilares, transversales, que produzcan otro tipo de politización. Sí, también me parece que hay dos elementos que están sobre la mesa de lo que estamos hablando. Una tiene que ver con lo de las tareas de cuidado, pero también con la pérdida del poder adquisitivo, que en un contexto de brecha salarial de género se incrementa esa pérdida hacia lo que es las mujeres. Ayer miraba unos números muy interesantes de el informe de la cocina de los cuidados, creo que se llama, que articula el CELS, y justamente las trabajadoras comunitarias perdieron un 54% del poder adquisitivo, las trabajadoras de casas particulares un 20% y las docentes casi un 30%. Obviamente, digamos, los trabajos están feminizados, perdón, quiero decir, hay una cuestión de género que tiene que ver con... hay una división de género en el trabajo. Claro, las mujeres accedemos o en general trabajan de ciertas cosas y esos son los sectores que han sido más damnificados con este gobierno. Entonces, hay algo que, por más que vos no tengas un chip ultra feminista, ultra, viste, de la liberación intelectual, inclusive... Estás viendo tu vida. Claro, estás viendo, antes compraba 2 kilos de milanesa con esta guita que ahora no compro nada. Pero además, José, también es obvio que no tenés que ser tan conscientemente autopercibida militante feminista porque Total. son... O sea, todas las mujeres, muchas mujeres que votaron distinto. Si fuéramos solamente las militantes feministas, no sé si se vería tanto en la diferencia en el voto, ¿no? Y además lo que veo que igual, bueno, Lucy decía que no descreía de estos datos, pero que a mí me parece que aportan algo interesante, que es no solamente el voto, de hecho en el voto es donde menos diferencia hay, respecto a otras preguntas más incisivas, por ejemplo, ¿qué pensás sobre el rol del Estado en la economía? ¿Tiene que intervenir o no? ¿Qué pensás sobre, no sé, ni hablar de la derogación del aborto, ¿no? Que hay un consenso muy grande sobre que no se tiene que eliminar, lo cual habla de que probablemente muchas de esas mujeres no abortarían en términos personales, pero hay una conciencia colectiva que es producto de un proceso político que vivimos en la última marea verde, ¿no? Digo, eso está encarnado entre nosotros. Ahora, lo difícil me parece que es articular esos sentimientos, esas intuiciones, porque son intuiciones políticas, pero intuiciones al fin, en una acción concreta. Exacto, o una Sí. representación. Creo que hay algo de la relación con el Estado, como que las mujeres tenemos quizás un poco más...
me sale la palabra ablandada, que es rara, pero como una relación un poco más dinámica, más fluida con el Estado. De los chabones, y más ahora, ¿no? Que las narrativas de masculinidad son cada vez más, me levanto a las 4 de la mañana, elevo mi frecuencia, estoy solo, hago guita en casa, todo eso. Es como el boludo que vimos hace un ratito en el resumen, ¿lo vieron? ¿El Colorado era? No, el que está... los discípulos del Colorado. Sí, claro, uno que está mirando el departamento de enfrente, que están en un after, y que él se había levantado a las 5 de la mañana, se había hecho unas claras de huevo de desayuno y había hecho gimnasia y después... fracasados que... Después leyó unos libros y... Leyó unos libros y ya está, ya era un nenazo total. Sí, y además porque, a ver, ¿qué significa el Estado para las mujeres muchas veces? Aparte de ser en general es una estructura patriarcal, muchas veces cómplice de la violencia por razones de género. Es la salita de salud también. Sí, exacto. Los Esa es lo que chabones iba a decir. están lejos de eso, Siempre que se habla de retirar el Estado, eso, la forma en que se sostiene es en mayor cantidad de horas de trabajo no remunerado. De hecho, yo digo, cada vez que se aplicó un shock neoliberal en Argentina, desde el 76 para acá, y no seguramente antes, bueno, vos lo que vas a encontrar es que lo que no hace el Estado se termina asumiendo de forma privada en las casas. Y totalmente. Entonces, cuando el Estado se retira de educación, salud, bueno, lo que vas a encontrar es mujeres haciendo malabares y tratando de tener y de extendiendo la jornada laboral. Por eso, digo, hay muchas formas de definir el neoliberalismo, pero una es decir que es un tipo de política económica que desentiende al Estado de las tareas de reproducción social y las descarga a las mujeres. Total. Claro. Ahora, volvamos entonces a la acción, porque vos Vamos decías, a la bueno, acción. acá también hay una lección de cómo se genera una oposición, ¿no? Pero al mismo tiempo la dificultad, decías vos, de articularse, de generar, qué sé yo, una acción más en concreto. Mañana tenemos una marcha y tenemos, yo lo digo por mí, no sé si ustedes me quieren agregar, información también periodística. Yo no veo que haya mucha convocatoria. Casi que cuando vi que hoy había tormenta, que mañana había mucha tormenta, dije, bueno, la gran Macri, ¿viste? Pero esa no la digas. Qué pena el mal tiempo. Qué pena el mal tiempo. Sí. No, a mí yo Mañana también. no llueve, ¿eh? Es mentira. Igual Es va a una estar fake. fresco. Mañana no Así llueve que- y tomar deuda con el FMI no incrementa la deuda. No. Todo es verdad. No, bueno, pero más allá de eso, no. Estás mirando el clima. Estoy mirando el clima de verdad. Mirá, tiene miedo que le hagan un recorte en la derecha diaria. Las probabilidades son altas. Sí. De lluvia, no, bueno, sí. No, pero más allá de eso. eso, pero más allá de eso, a mí me parece, yo estoy de acuerdo con Dora que la potencia la tenemos nosotras por todo esto que venimos diciendo, sin ninguna duda hay otra conciencia y me parece que no hay mucha articulación. No sé cómo la ven ustedes, también son militantes, yo no estoy muy cerca de la militancia, qué sé yo, territorial o de, no formo parte de un espacio. Y yo creo que a veces, digamos, pasaron muchos factores. Primero que venimos de jornadas largas de movilización, por lo tanto es muy difícil decir esta es la fecha, Claro. Sí. porque tenemos una tertulia represiva por semana los días miércoles. No es gracioso, pero es gracioso. No, pero digo, ya es un nivel de normalización de esa situación que nos debería dar vergüenza. Pero venimos de mucha movilización y a mí me parece que en general es una fecha a la que los medios de comunicación, ni hablar, los medios corporativos, que hace tiempo se retiraron de ahí, la ponen al otro día en una nota de color. Hubo tantas personas que siempre te sacan 400.000. Y después no hay cobertura, digo, yo me acuerdo el año pasado, digo, no sé, no estaba. Ellos de alguna forma deciden qué coyuntura política van a cubrir y esta, por ejemplo, no les conviene por algo. Y después están las fuerzas de nuestros amigos, de nuestra propia fuerza, que no te suben un flyer No. del 8M porque Los es tipos. darle fuerza a algo que te pone de alguna manera en algún tipo de cuestión. Bueno, Entonces, pero no te quiero bueno. dejar pasar eso así nomás. Sí. No, bueno, que es una convocatoria que está muy, en muchos lugares es como, bueno, convocan las chicas de Las mujeres. de la orga, del partido, yo no convoco. Bueno, igual eso Eh, quizás, no para decir sí. es culpa nuestra, pero digo, a ver, Sí, es culpa es culpa nuestra. sí. O Una sea, es un parte poco sí. culpa nuestra. No del 100%, también hay una cuestión de muchachos, hubo 4 ataques a lesbianas en 2 semanas en febrero. O sea, 2 semanas, 4 ataques, totalmente atravesados por el odio. Digo, hay algo donde ya la vida está en riesgo, en un nivel literal, uno a veces suena solemne cuando lo dice, pero digo, es hora de que todos nos autoconvoquemos a pensar que si empiezan por nosotras, o sea, van a venir por
montón más después. O sea, somos un poco la carne de cañón de lo que después sigue, pero sí creo que hay, por un lado, una cosa de durante muchos años acaparamos ese espacio como un espacio que era nuestro y no había una invitación a colectivizar eso. También creo que era un espacio muy tomado por las mujeres, sí, como con unos reclamos muy específicos. Digo, este año está totalmente transversalizada la marcha por el contexto que estamos viviendo también, y a la vez yo veo que hay mucho internismo en lo que es el movimiento, sí, y que eso fractura, y que es un internismo que venimos arrastrando hace muchísimo tiempo. Entonces digo, ¿cuál es el rol de la política ahí? Y estaría bueno que se plieguen más las organizaciones, que la CGT convoque, que sea algo masivo. Sí, pero tampoco podemos seguir esperando a que la CGT convoque algo. Claro. O sea, No hay que esperar Para más. mí hay varias cosas ahí. Primero, sí estoy de acuerdo que durante mucho tiempo había, me acuerdo, otras vísperas de 8M en momentos de feminismo más alto, vamos a decir, donde estaba más de moda. Odio esa expresión, pero resuelve a los fines de la charla. No, sí, y un poco pasó también. También un poco sí. pasó. Que había como una cosa de, pero espera, los varones, ¿pueden ir? Bueno, eso claramente no nos sirvió y ahora estamos viendo un poco los efectos de eso. Y también creo que, un poco subiéndome a lo que decías vos, Lucy, como de, incluso hacia adentro, a los varones les quedó recontra cómodo que esto se apague. Están ahí como que se abrieron el botón del pantalón, listo, ya está. Como, ya está, digamos, si había en un momento un feminismo vital, un feminismo muy arriba, que les hacía cuestionar sus propios privilegios, les hacía cuestionar cómo le hablaban a su compañera de trabajo, bueno, ahora se relajaron, les chupa un huevo, el feminismo ya fue, entonces ahora, Sí, no, pero menos que nada. ¿Cómo salimos de eso? Bueno, y después que, No sé. por ejemplo, a diferencia del primero F, que tenías un discurso con 24 horas y una gran parte del país indignado, ¿no? Bueno, ahora tenemos otros temas distintos que parecen no ser de nuestra agenda, aunque yo pienso que son totalmente de nuestra agenda, porque nosotras por lo menos venimos levantando hace tiempo la consigna contra la deuda. Sí. Y estamos en vísperas de entrar en un acuerdo con el Fondo Monetario insólitamente firmado por decreto. Y bueno, pero sí, me parece que por ahí quedó también muy cercana con el primero F. Por lo menos nosotras, por ejemplo, llamábamos asambleas durante todo el mes y en este caso hubo una sola asamblea. Y después creo que hay que entrenar la articulación entre los movimientos, ¿no? Me parece que eso hay que acercarlo. Yo tengo posturas en las cuales, si bien yo me considero parte de la comunidad LGTB, siento que mi pertenencia también es feminista. No veo una división. Claro. Sí veo discusiones que hay que dar entre ambos movimientos, pero no veo que sean movimientos separados, ¿no? Luana Berk, Indiana Zacayán se reivindicaban feministas. Y sí. Es que 100%. Sí, a mí me parece que la alianza siempre estuvo ahí en las calles también, ¿no? Sí. Sin embargo, qué sé yo, hay algo como que esa convocatoria, como decís vos, ¿no? Resultó así muy masiva, muy espectacular. Y está, bueno, será eso, que está costando articular. Sí, para mí también la gente está cansada. Sí, ¿Viste? de No hay salir. claro, Sí. ¿no? Y está tipo viendo cómo paga la tarjeta, Total. Sí. la clase media y los que no, viste, viendo de dónde rascan para no endeudarse, viste, poder pagar la tarifa de luz y no prender el ventilador Liliana con los 40 grados que hace a la sombra. Obvio. Eso no hay que, digamos, No hay que valorarlo. subestimar el cansancio, me porque parece clave también. La estrategia de este gobierno es Cansarte. bombardeo, Agotarte. bombardeo, Agotarte bombardeo, mentalmente bombardeo. también, ¿no? Y fragmentar todas las luchas de manera tal que todo te parezca inabordable. Claro. Claro. ¿Qué piensan? Porque estamos hablando como... Siempre fue un movimiento súper horizontalista, ¿no? El nuestro. Y ahora vemos como que alguien te tiene que decir por dónde ir a veces o no. Sí. ¿Qué opinan de las referencias? ¿O qué opinan de esa especie como de reacción histórica del feminismo a que haya referencias, a que haya más estructuras? A mí me parece un gran problema. Y ahí esto no lo digo como socióloga, lo digo porque lo vivo en carne propia. O sea, me estoy volviendo mi propio objeto de estudio. A ver, yo creo que estamos en un dilema. Lo voy a plantear así para no decirlo de una manera... Nosotras tenemos como de alguna manera elementos de una nueva politicidad que vemos que va por ahí. Al mismo tiempo, tenemos que jugar en una cancha que ya tiene reglas. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, hasta ahora no le encontramos el agujero al mate, porque si vos si te metes a disputar, te dicen que estás haciendo política patriarcal.
no te apoyan, Sí. te separaste de Es un la problemón asamblea, eso, te metiste en las estructuras patriarcales, pero al mismo tiempo eso te lleva a un lugar también que es muy cómodo, ¿no? Que es el lugar de delegar la representación política en personas que ya sabemos que no levantan nuestra agenda, que no les interesa. Entonces me parece que ahí, para mí, por lo menos, tenemos que desarrollar una mirada mucho más virtuosa en términos de cómo pensar la relación entre movimiento e institución. Pero que no sea clásica, no necesariamente sea clásica. No creo que todos tengan que ser diputados, digo, no, pero sí me parece que por lo menos ser generosas con las compañeras que se ponen a disputar cosas. Y sí me parece que hay que pensar formas de articulación mucho más interesantes entre lo que sucede en la base y lo que pasa en las instituciones. Sí. Por ejemplo, en la etapa anterior no lo logramos. ¿Qué es lo que vivís en carne propia, Lucy? No, eso, un poco, a ver, Asomás un poco la cabeza la y asomás un molesta. poco la cabeza y enseguida empieza el Patrullero. el patrullero, que Interno. además es todo mentira porque después eso es disputa como de protagonismo nada más. Claro. Porque no es... Bueno, Hay Pero- una cosa, perdón, hay... Tocaste un tema picantísimo. No, pero me parece que tenemos que empezar a hablar de esto. Sí, por eso. A mí yo también en carne propia me pasa que por ahí me atacan mucho y yo no siento que haya un colectivo bancándome para nada, no es que necesito un fandom, pero a veces uno dice, hasta te pegan las propias compañeras cuando estás en el piso y te está pegando un troll libertario y te pega una compañera también. Y ahí decís, pero ¿cómo no nos vamos a bancar entre nosotras? Ujú. Y yo a veces lo que siento es como si tuviéramos, hablando de estos lugares históricos, ¿no? Que también son el lugar de cuidar a los hijos, qué sé yo qué, un lugar de competencia. Sí. Que a veces nos caga la vida. Sí. Oh. Y eso es lo que termina socavando mucho un proyecto de sororidad. Claro. Che, todavía estamos compitiendo, ¿por qué no sos capaz de decir, che, dale, te banco, te admiro, te quiero seguir, es más, quiero que vos me conduzcas? Claro. Sí. Bueno, Bueno, pasa que, perdón, Sí, no. me parece que veníamos en un esto que Lucy dice, la etapa anterior, me gusta, digámosle la etapa anterior. Sí. En la etapa anterior veníamos construyendo unos liderazgos con mucha dificultad, ¿no? Pues yo coincido en que había como apenas una, parecía que iba a liderar algo y después venía un patrullero a discutir, no, bueno, pero ella, ¿por qué? Bueno, todas unas pavadas ahí. Pero digo, veníamos como en una construcción muy clara y no es que estamos en una isla, digamos, este proceso de ultraderecha no es joda. No, y nos, no es y nos joda. destruyó. No. Y obvio que si veníamos construyendo una cosa muy chiquitita acá, una cosita, una mini, no sé qué, una orga, un coso, bueno, obvio que nos pasó por encima. Digamos, y la motosierra, en términos narrativos, políticos y todo, se llevó por delante cosas mucho más grandes, ¿no? Obvio que a nosotras que estábamos construyendo una cosa con unas dificultades, también nos pasó por Sí. encima. Yo creo Perdón, Y volvió todo, y volvió la narrativa de que si hay otra mina ahí, entonces no hay lugar para mí. O sea, toda mi mirada re pesimista, chicas, perdón. No, pero yo quiero retomar porque me parece que son dilemas que hay que sostenerlos. Hay que seguir discutiéndolos porque no están resueltos y porque no vamos a salir sin pensarlos, ¿viste? Hay cosas que vos decís, bueno, ahora me la saco del medio, asamblea, listo, pero en algún momento volvés. Tenés que, tiene que haber esto, pasar esto, bueno, cómo nos paramos ante un orden institucional descomponiéndose. Pues también está eso, ¿no? Digo, ¿qué vamos a disputar? Claro. En las Pero- instituciones ¿En sí, dónde? ya no pero existen. No hay en el nada. momento que teníamos alguna cosa para disputar, ya no existe la Claro. discusión. No, no, Pero claro. más allá de eso, lo que dice Julia me parece muy interesante en ese sentido. Todas las personas que estamos acá sentadas estamos haciendo política en condiciones neoliberales. Es decir, nadie está fuera del neoliberalismo a priori. Hay que inventar una fuera Sí. que además es provisorio, transitorio. Ahora, ¿qué pasa con el feminismo? El feminismo trata de explorar, experimentar nuevas formas de autoridad. Que sean jerarquías distintas a las que conocemos en el patriarcado. El tipo que te conduce sin pisar un barrio, te trata mal. Pero al mismo tiempo, o sea, hay que generar algún criterio para generar autoridad. Sí. La autoridad política no es algo de lo cual nos podemos desentender en nombre de un horizontalismo. 100%. Digamos, lo que tenemos que discutir es qué cosas generan autoridad en un liderazgo. Sí, a ver, Pero eso no es algo que se va dando. No es muy diferente de cómo es. Cuando Cuando te genera- conduce un chabón. o sea, en algún punto No, claro, sí, quiero habría decir, que pero es confiar. bancársela. Claro. Confiar en las compañeras también un Claro, poco de base sí. para arrancar. Para mí, una cosa que quiero aportar y viene de la mano con lo que dice Lucy, que tiene que ver con el contexto. Digo,
la polarización está sobre la mesa, las sociedades están cada vez más segregadas, las burbujas son con lo que habitamos constantemente, entonces en un contexto polarizado, digo, crece la ultraderecha y crece también el otro polo, y me parece que el feminismo juega un rol ahí, porque digo, hay como una especie de anarco forma de ver la vida que tiene que ver con, bueno, nosotros ¿para qué vamos a ir al Congreso a, digamos, disputar una representatividad en una banca si no creemos que el Congreso sea una verdadera herramienta de transformación? ¿Pero quién está discutiendo eso? Y yo creo que hay un sector del movimiento que siempre fue muy reacio a la construcción de liderazgos. Sí, eso sí. Porque disputaba lo que decía Lucy, como los métodos tradicionales de la política. El problema es que son los métodos, los pocos cambios que hemos hecho a nivel social, que nos han dado un lugar y nos han transformado vidas de las mujeres y estas identidades, fueron a partir de la política. Y fue gracias a las instituciones, claro, ¿no? Políticas públicas concretas. Claro, ¿qué herramientas queremos disputar? Digo, para mí sería súper importante que haya representatividad trans en el Congreso, por ejemplo. No me parece menor. O sea, realmente me parece indispensable. No sé cuántas personas van a estar de acuerdo con eso o no, pero digo, no podemos perder tanto tiempo en discutir si el Congreso eso no es, por más que el Congreso se esté degradando, porque en algún punto lo que más necesitamos es más visibilidad, o sea, más presencia en los debates. Y también es lo que tenemos. O sea, si nos hacemos una isla paralela con unas construcciones paralelas, estamos afuera, hay que ir a discutir. Hay que ir a discutir. El tema es que, por lo general, se discute con un representante. Claro. Sí, igual creo que hay que disputar, pero no descartar ciertos debates que nosotras como movimiento podemos aportar, que es, bueno, esto. ¿Cómo se relaciona la institución con el movimiento popular? Es decir, ¿de dónde salen los mandatos? ¿A dónde hay que rendir cuentas? Porque no podemos congelar todo cada 4 años votando. Y me parece que en ese sentido el proceso asambleario de los feminismos es interesante porque en los principios de las asambleas venían muchas diputadas. O sea, se había generado como una especie de lugar donde se venía a dar cuenta a un mandato popular que salía de ahí. Eso me parece una práctica interesante. Y después también tenemos que pensar que, volviendo al origen de la charla, digo, no podemos apostar todo a la política institucional. No. Creo que eso hay que discutirlo colectivamente, porque lo que después vemos es que se descuida esto, ¿no? Los procesos de politización que explican que la gente no vote a la ultraderecha, Total. que se generan de manera no solamente teniendo una representación, entonces No, me muy parece, capilar sobre Sí, todo. sí. Sí, claro. Bueno, son las dos cosas en Son paralelo. las dos Lo vamos cosas. construyendo. El tema es cómo pensamos todo yo al creo mismo que tiempo. de base, digo, el feminismo tiene esto de cuestionar las formas tradicionales de hacer política, porque cuestiona la figura de autoridad, y eso no lo podemos perder de eje, pero, digamos, si dejamos de creer en que la política es la herramienta de transformación, vamos a estar en un problema, y un poco le estamos haciendo el juego al neoliberalismo, a la ultraderecha fascista. Por eso digo, la polarización está sobre la mesa y nos afecta. Es difícil encontrar un punto medio en este contexto, y encontrar un punto donde la postura de dialoguemos, ¿viste? Como la ancha avenida del medio, es re piantagotos. Y Bueno, a mí me parece que la política en definitiva se trata de construcción de mayorías y luego de la conducción de esas mayorías. Por lo menos como yo la entiendo, que soy peronista, ¿no? Claro. Y acá lo que pasó fue la primera parte, que fue una construcción de una mayoría, porque la verdad que éramos muchas en el momento anterior. Como que En la etapa anterior. En la etapa anterior. Es decir, éramos muchas y la verdad Sí. que nuestras movilizaciones eran masivas y logramos cosas concretas como el derecho al aborto, pero luego no existió la conducción de esa mayoría. No. Claro. Y acá estamos Sí. Ajá. desagregadas, Sí. creo que con una potencia, insisto que yo creo que con una potencia que ya tiene que ver con esta nueva conciencia, pero a mí me cuesta pensar que sin conducción eso puede ir a cualquier lado. No, y además las fuerzas políticas se dedicaron a enterrar nuestra sí, agenda. claro. Además, Además- se las pusimos ahí y dijimos, no Claro. queremos conducir. Claro. Vayan ustedes. Bueno, Claro. pero por eso yo decía al principio, como también en el hacia adentro que construimos con varones, porque están ahí, son la mitad de la humanidad, les quedó muy cómodo a los varones también que el feminismo sea medio piantaboto y todo eso. Entonces, bueno, es una ahí hacia adentro. Y después hay algo que yo creo que en la etapa anterior teníamos la gran causa del aborto, que es como una causa en términos de comunicación política, y todo Perfecta. eso, soñada, ideal. Sí, porque era Bueno, y muy... Sí. era como una cosa de tu propia libertad, tu propio cuerpo, era como... es una cuestión de salud. Claro, y aparte enamoraba a las liberales, Sí, como claro. esta cosa de tu propio cuerpo, tu decisión, lo Sí, tuyo, sí. tu libertad individual. Bueno, a las peronistas también, nos enamoraba a todas, y ahí había como una invitación súper vital. Hoy la estamos invitando a las pibas a que las caguen a palos. Digo, con esto no quiero llamar a que no salgamos a la calle, Sí. pero te quiero decir, hay algo, me parece que no podemos
seguir hablando de esto sin hablar de este contexto Sí, terrible. obvio. ¿A qué la estamos invitando a las Ahora- pibas? Solo que las pibas como que... Y a las pibas también se les bajó un poco, ya está. Ahora, Como- es un contexto aterrador, como decís vos. Aterrador no solamente porque está difícil salir a la calle, por ahí te puedes comer un palazo y todo eso. También, por ejemplo, el mundo digital Claro, es sí. muy jodido para nosotras. Es muy jodido. No tiene nada que ver lo que es una experiencia Sí. en el mundo digital para un varón que para una mujer. De hecho, hay un montón de estudios sobre el tema y todo, ¿no? Como... Y cómo era un mundo que dinamizó el movimiento feminista y ahora se nos volvió en contra, ¿no? Sí. Eso es también interesante para pensar. Pero bueno, Ya pasó, lo hablamos. sí, pero pasó en general con las redes, Sí. que las redes eran Sí. nuestras y ya no lo son. Bueno, ¿no? es imposible no pensar que estuvo la pandemia en el medio. Sí, claro. Y es imposible no pensar en las nuevas subjetividades que construyen las redes. Esto que decía antes de las burbujas tiene que ver con eso. O sea, el sesgo que hay en la construcción de cada algoritmo. Los algoritmos tienen sesgos de género, raciales. Lo hemos hablado con Daniela muchísimo. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para... De repente hay un sistema y el entorno digital tiene un espacio muy fuerte en nuestra vida cotidiana. Quizás inclusive incide más en el comportamiento de nuestra psiquis que el entorno urbano o social, físico, digamos, y encima está preparado para que las mujeres ocupemos un rol específico, ¿viste? Para construir categorías casi caricaturescas de lo que es una feminista o una mujer que disputa. Entonces es difícil también ir a pelear con esa lógica algorítmica, o sea, ir ahí a claro. querer construir algo. Porque además te cagan a palos. Bueno, Claro. no, ni hablar. Hay, ni hablar. viste, otra vez asomas la cabeza y te llegan amenazas de, Claro. de violación. Tenemos de- compañeras que se tuvieron que ir a vivir a otro país. Sí, sí. Grandes Sí. referentes, ¿no? Si hablamos de autoridades. Luciana se tuvo que ir a vivir a otro país. Como... Y sí, y eso la verdad que no le podés exigir a nadie el heroicismo. Al mismo tiempo, cuando una quiere ser un poco héroe, la compañera Sí. te, Sí, no. te Porque corta en el la medio la cabeza. compañera está intentando llegar a fin de mes. También, ¿no? Sí, los sí. liderazgos de los chabones son más cómodos. Es complicado. Es complicado. ¿Cuál es para ustedes debería ser, no sé, una agenda? Por ejemplo, Lucy, te veo y pienso en el FMI. Obviamente, No, estamos, a ver. vos decías hace un ratito, ¿no? A las puertas de un acuerdo. Y desde nuestra perspectiva tenemos un montón de cosas para aportar. Tenemos un montón de cosas para aportar. Primero que fuimos un movimiento que impulsó la discusión de la deuda en un momento que no garpaba. Seguimos discutiendo la legalidad de la deuda, que para mí es lo que quedó pendiente para, digamos, es imposible pensar que Caputo pueda hacer esto y ahora incluso recargado, o sea, en un vía DNU, sin pensar que se abandonó la discusión de la legalidad de la deuda. ¡Dos veces, Caputo! Sí, 2 veces Caputo. Y cómo aparte de abandonar la política esa discusión, ¿eh? Pero una agenda muy concreta, porque agenda es infinita, digo, despidos en el Estado, los sueldos que no alcanzan, salud, educación, pero una agenda muy concreta para las mujeres son las moratorias previsionales que vencen cual, el total. 23 de marzo Sí, iba a decir lo y mismo. que van a generar que 9 de cada 10 no se puedan jubilar. Y eso es Una grave. catástrofe es una social. catástrofe. Entonces ahí hay que concentrar energías e ir hacia, bueno, a sostener esa demanda, que es lo que viene pidiendo el Fondo Monetario Internacional desde que está en la Argentina, ¿no? La destrucción de esa política que para mí es absolutamente reparatoria. Sí. No, para mí estamos en un momento de que creo que lo que hay que hacer y tratar de comunicar y tratar de convencer y volver a enamorar, porque yo creo que la política es un poco de enamorar, porque soy peronista. Como tratar de volver a politizar las relaciones, en el sentido de que las pibas puedan volver a pensar sus vidas vinculadas con el Estado y con algo colectivo. Estamos como en un momento, un poco lo que decía José, ¿no? Cada piba, cada pibi cree que su vida tiene que ver con su desarrollo individual. Hablo de pibas chicas, ¿no? No nosotras capaz que somos más grandes, estamos más politizadas y todo. Hablo de una piba pendeja, un pibe pendeje, que su vida tiene una relación con el Estado. Yo creo que hay algo ahí, hay como un eslabón que se perdió, ¿no? Como una Sí. cosa, como una caja negra, como un vacío ahí, donde las vidas no tienen relaciones ni con lesotres ni con el Estado. Yo creo que hay que volver a reconstruir ese eslabón. Que tu vida sí tiene que ver con el Estado, tu desarrollo profesional tiene que ver con el Estado, tu vida que tiene que ver con el Estado. Bueno, yo creo que ahí hay Sí, algo sí. heavy metal paramilitar. Y crear comunidades también, ¿no? Sí, bueno, eso, el colectivismo, ¿no? Hay algo, a mí el mundo digital me parece realmente aterrador en casi todos los sentidos posibles en los que lo puedo pensar. Pero últimamente el Pitu, por ejemplo, me cuenta, me dicen en los barrios
están todos los pibes con las apuestas online Sí. y todas las pibas en OnlyFans. Sí. Mm. TikTok, Sí. Timba y paja, ¿no? Sí. O sea, Entonces, yo sin entrar en una discusión moral en absoluto, pero a mí me parece un capitulito de Black Mirror, la verdad. Sí. Porque digo, el proyecto de vida de los pibes es esto de estar apostando, las pibas suben fotos en bola o lo que sea, y así es como están sobreviviendo. ¿Y qué sí, pasa que qué pasa con esa sociedad? ¿Qué sociedad es? yo coincido en que es, por lo menos para presentar una alerta, porque digamos, si ese es el proyecto de vida que hay disponible y sobre Sí. todo si es el proyecto que la política tiene para ofrecerle a toda una generación, bueno, Lucio hablaba del tema de la deuda. La política nos abandonó en esa discusión, digo, 100%. Estoy hablando del peronismo y todo lo que va de eso para el lado de la izquierda. Ponele que el trotskismo, digo, pero el día que no salieron a bancarlo a Massa también nos abandonaron un poco en esa discusión. Entonces, digo, me parece que hasta ahí hay que hacer una evaluación, que por supuesto el feminismo tiene que dar una discusión, porque el feminismo al final del día habla de esto, de la cuestión del Estado y tal, pero también habla de una crisis política mucho más grande, digo, que eso sea lo que hay para elegir. Yo creo que ahí un poco nuestro trabajo es esto de tejer redes, ¿viste? Que Como sí. si vas a ejercer el trabajo sexual virtual, bueno, asesórate, por ejemplo, sobre cuáles son los riesgos que puedes tener y cuáles son las formas que tenés de, digo, hay como... Yo creo que hay una crisis de oportunidades también. Bueno, porque el por problema eso. es que sea Obvio. la única salida que vos Sí, tenés. sí, pero tampoco podemos ir contra eso, y menos desde una discusión moral, que obviamente entiendo que no es de donde vos lo planteas, Julia, pero No, pero es difícil no no caer ahí. porque no es que mi crítica va hacia la parte de ay, es que no puedes ejercer esto Porque está No, mal. porque está mal, sí, pero sí me parece que en términos sociales habla de algo. y sí, hay algo Claro. que está mal. Sí, claro. ¿Entendés? Claro. No porque a cada una me parezca que se entiende un poco lo Sí, que es eso. 100%. Pero cuando ves todo el panorama y decís, pero esto es lo que están haciendo los pibes y las pibas, ¿es esto? Es como, bueno, Bueno, pero también la pregunta inicial era ¿qué agenda? Y yo pensaba en la moratoria, primero que nada, los cuidados es una agenda, digo, no tengo una política concreta que salir a pelear a la calle, pero hay que pensarla. Digo, Claro. es tarea nuestra decir, ¿por qué? Porque yo conozco muchos casos de mujeres que terminan ejerciendo el trabajo sexual virtual porque necesitan una changa extra Sí. para mantener, o porque se tienen que quedar en la casa, entonces se encierran en un cuarto y más o menos tienen a los pibes controlados. Digo, hay unas facilidades que permite ese sistema, Claro. que el resto bueno, los sueldos están reprecarizados, te ganás muchísima más guita haciendo eso que yendo a laburar de moza en un bar. Bueno, Bueno, ahí- a mí me contaba, perdón, porque tengo una historia como muy, muy cercana. Una amiga mía, muy cercana, está con poco laburo, cada vez menos, no puede pagar el alquiler, está como un poco, cuando ya te empieza A llegar el agua al cuello. Sí. Y me dijo, encontré una página, no es OnlyFans, encontré una página, no sé qué, Fotopata. un poco fotito, un poco video, un poco chat, ganan euros, pero lo que más me interesa es esto. Me dice, apenas me suscribí, me asocié, no sé cómo es, me anoté ahí, me escribió una piba y me dice, todo el armado, quienes organizan eso son 3 pibas, y me escribieron tan amorosamente, no sé qué, y compró. Obvio. Te quiero decir, se están empezando a construir comunidades ahí donde nosotras no las vemos, digamos ahí. Existen, ¿eh? Claro. En OnlyFans son Yo todas quiero comunidades recordar de mujeres, ¿eh? Que yo creo que lo que a ella realmente la convocó fue ese pequeño abrazo que recibió de 3 pibas que le ayudaron a organizar su pseudo sí. OnlyFans. No, yo pienso ahí que eso nos da el pie, me parece un poco para ir a la jornada de mañana, que es la idea del paro. El paro como cuando se entiende como feminista, algo que venimos diciendo, es un paro que se fue discutiendo más allá de la idea del trabajador formal que va a la fábrica, sino que fue una gran pedagogía hacia la sociedad de la existencia de otras formas del trabajo, Sí. que incluyen el trabajo sexual, pero además que incluyen la producción de valor cuando estás cliqueando. Digo, el paro nos da la posibilidad de pensar a fondo cuáles son ahora mismo las nuevas formas de explotación y de trabajo. 100%. Y de discutirlo desde ahí. Entonces, mañana es una jornada de paro. Hay que retomar la identidad de trabajadoras.
de trabajadoras más allá de lo que hagamos. Nosotras decíamos con las compañeras sindicalistas, trabajadoras somos todas. Trabajadora es la que está en OnlyFans, trabajadora es la que está En la casa. en la casa. Sí, claro. Y discutir desde ahí, ¿no? Que creo que eso también es un aporte del movimiento feminista. Discutir una agenda del trabajo a la altura de lo que es el trabajo en nuestro tiempo. Sí, y algo que pensaba en eso que decías, dos cosas, digo, en estos tiempos neoliberales también lo trajimos antes, se diluyó mucho como la estructura de opresiones, ¿no? Entonces como que no es tan fácil decir, bueno, estoy ¿Quién es siendo- tu jefe? ¿Quién Claro. es mi jefe? ¿Quién me ¿Quién está es mi explotando? patrón? No está nada claro no quién te está está para explotando. nada claro, y aparte la explotación es como de múltiples frentes, porque ya no es solamente tipo vas al laburo y ponerle que te explotan porque no tenés derecho, sino que está vendiendo tu imagen, yo, periodista, no sé qué, vendiendo mi imagen todo el tiempo en Instagram para Ay, tener sí. más, es como digo, Agotador. por poner un ejemplo random, pero todos tenemos eso, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión también de tipo, lo que más tenemos para aportarle a la política, para mí, desde los feminismos, es la construcción de nuevas formas de autoridad y la construcción de una concepción de la política desde una perspectiva de género. Basta de pensar que por tener un ministerio aislado o que por tener una ley, o sea, la política debería empezar a entender que el feminismo pone en tensión un montón de cosas de este sistema productivo y que eso es lo que vamos a querer transformar. Lo digo porque esta discusión de OnlyFans y tal también me remite a el sindicalismo como lo conocíamos, ya está muerto. Entonces, ¿qué va a hacer la política con eso? Con toda la cantidad de monotributistas que hay, que encima las mujeres se van a juliar dos de no sé cuántas, ¿me entendés? Sí. Digo, es imposible no pensar que las discusiones de la política del presente están totalmente atravesadas por una cuestión de género, como, qué sé yo, eso me parece un reclamo interesante también. Yo creo que estamos en un momento que sí, claramente, es ahí, coincido 100% con lo que dice José, pero después tenemos que pensar cómo volvemos a enamorar a las pibas. O sea, tenemos un montón les debe pasar a ustedes, un montón de compañeras que se hincharon las tetas y no militan más. Porque Sí, están obvio. cansadas, porque tienen 20 laburos. Lo decían en el chat, ¿eh? Tipo, estoy cansada de preguntarme y repreguntarme y Sí. la autocrítica y la. Bueno, ¿cómo hacemos para que las pibas que hace 1, 2, 3, 4 años salían a la calle siempre, se juntaban con las compañeras, discutían en su lugar de laburo? ¿Cómo hacemos para volver ahí? Sí, yo también ahí pienso que tiene que surgir, surgen nuevos protagonismos sociales también. No sé si vamos a ser las mismas. No, bueno, lo que sea. Las o mismas sea. cuarentonas que en el 2018 O las estábamos pibas. tirando. Sí, sí. Eh, Bueno, pero me parece que en todo caso nuestra... Pero perdón, no es que Sí, lo digo sí. de volver nosotras como de tomarnos el DeLorean que volver en el tiempo. No digo eso. ¿Cómo volvemos a poner el feminismo de moda? ¿Cómo salimos de ese lugar en el que estamos de piantabotos? Digamos, ¿cómo salimos de este lugar en el que estamos ahora de cancelación, de clausura, ¿no? Hasta de criminalización, de ridiculización también. Y de atomización propia, ¿no? Sí. Ay, ¿qué estaba diciendo? Me olvidé. Vos Ah, que- perdón. no, está todo bien. Vos habías empezado a decir algo, Lucy. Pero me olvidé, ¿no? Ah, se olvidaron todas. No, Hablamos esto de- fumar Yo dije lo de porro. volver a El enamorar. paro, el paro, dijiste vos. No, pero después de eso dijiste algo. Qué fuerte. Qué No, qué pará, difícil. estábamos Sí, verdad pensando en... No, esto quería decir yo. A veces Bien, las que bolas que Todo querías esto, hablar. Pero porque yo voy tomando cositas para pensar en la próxima. No, me parece que todo lo que nosotras tengamos para decir del pasado tiene que ser en clave futuro. Sí. Y en clave no porque culpabilizante. No somos historiadoras. No, ¿cómo vamos No, a y tener aparte la no, culpa en clave nosotros? no culpabilizante. No, por eso digo, la autocrítica es válida, no como para autoflagelación, es válida para decir, che, la próxima que me toque, Claro. que no sé bien cómo va a ser, no sé bien cuándo va a ser, como decías vos eso, ¿no? Bueno, ni qué contexto, ni cómo va a surgir lo que sea. Creo sí que algunas lecciones nos tienen que ir quedando. Sí. Para mí una, la de no dejar afuera a los varones del todo, es una. La vengo diciendo, me meto en miles de quilombos, Sí. pero Está estoy bien. segura. Yo te banco en esa, Ju. Bien, gracias, amiga. Hay que decirlo también. Para, Sí, pero, sí, pero- sí, pero estoy porque de de acuerdo. verdad, para construir mayorías hay que ser inclusivo. No, pero aparte porque el feminismo se disputa nuevas masculinidades también. Además, que- ¿no? Y Obviamente. ellos son los que tienen que pensar qué carajo quieren Sí. hacer con toda la mierda que les metieron Sí. en la cabeza, no nosotras, tipo, mira, te traje este manual del varón Perfecto. construido. Sí. El varón perfecto. No, Sí. no funciona así. Digo, Sí. me parece que ahí reproducimos la lógica de nosotras llevar como servida la conversación, ¿viste? No, bueno, Sí, pero sí, porque sí, sí. estamos viendo ahora mismo las consecuencias de eso. Un poco sí. O sea, igual también yo he coincidido, tampoco hay que flagelarse. No, Yo tampoco no creo que flagelación. yo no creo que nos pasamos 20 pueblos, como... No, yo Yo tampoco. no estoy ahí. Pero no hay nada más de chabón que no poder hacer una autocrítica. O sea, ¿por Sí, qué pero le ¿dónde jode se hacen las tanto? autocríticas? Para ¿En mí, qué por sentido? ejemplo, las autocríticas se hacen en los espacios de organización, no solamente, digo,
es una discusión también la de la autocrítica, ¿no? Y dónde se hacen los balances. Y quiénes están autorizadas para hacer los balances. ¿Qué tipo de relación con la práctica que vos estás balanceando tenés? ¿No? ¿Y por qué? Pero, ¿eh? ¿por qué no podría opinar cualquiera? No, sí, puede opinar cualquiera. Lo que digo es, hay algunos tipos, tenemos que generar instancias. Pero te pregunto, por ahí me podés decir, no puede opinar cualquiera y sería válido. Porque la verdad me parece que uno de los flagelos de este momento es que opina cualquiera y no se Y respetan sí, los rangos. estoy de acuerdo. Lo que yo digo es, una cosa es tener opinar puede opinar cualquiera Sí, en esta sí. democracia. Sí. Ponele que es Las una redes, democracia. ¿no? Twitter. Lamentablemente. No, pero después digo, ¿qué vas a hacer para que eso se transforme en parte de... en llevarlo a los lugares donde discute el movimiento? Sí, claro. Puede ser una asamblea, puede ser el lugar donde se están organizando la escuela, la universidad, decir, che, para mí la próxima marcha hay que incluir a los varones, o no sé, el sindicato de trabajadoras Por de decirte. Sí. periodistas, y decir, bueno, saquemos un flyer que haga esto, abramos un grupo de discusión. Sí. Digo, me parece que es válido, que hay que juntarlo con la práctica, y después sí que me parece que a nosotras se nos exige una autocrítica pública que no hace nadie, que no Obvio. hace nadie. Bueno, empezando por Caputo, que nos está por meter en el Ay, por Fondo favor, Monetario. hijo de- Debería estar Pero preso. Pero esa exigencia autocrítica cuando Igual viene de la derecha está en consonancia con hacer mierda al feminismo y ridiculizarnos. Como esa propuesta autocrítica. Bueno, eh, ¿vieron la peli que... las tetas al plato. Emilia, perdón, breve comentario que tiene que ver. No ¿La vi vieron Emilia la Pérez. Emilia Pérez? No. Bueno, había una hipótesis que circulaba en Twitter, que estoy de acuerdo, que es como que es una película construida para construir, como generar una imagen de lo woke como súper vacía Claro. y sin ningún tipo de sentido. Y esa reflexión me hizo pensar en que quizás Que la hicieron los malos, digamos, para los hacernos malos quedar para mal. hacernos quedar mal. Esa es como Obvio. la... Ese francés hijo de puta. Claro. No funcionan en tarjetas. Bueno, sí, Eso es lo que le gusta a Pablito este botón. A mí también, una vez por día lo ponemos. ¡Me cortó la lana! No, pero digo, eso me llevó a pensar a mí en la necesidad de tener nuestras propias representaciones, ¿viste? Obviamente en un contexto en el que está desfinanciado el Inca, no sé si vamos a hacer cine, pero sí, tipo, ir a discutir entre nosotras, como, bueno, ponerle que fallamos en esto, nos excluimos mucho a los varones, pusimos ahí los chivos expiatorios de todos nuestros males. Bueno, hay que repensar desde la práctica personal y no solamente desde lo discursivo, cómo hacemos para revertir eso. Total. Y no de forma individualista. O sea, ese pensamiento no es individualista. O sea, de verdad invito a acercarnos cada uno a su espacio y dar esas discusiones ahí. Insisto, es para adelante. O sea, Sí. es para hacerlo mejor cuando nos vuelva a tocar. Y bueno, nos va a volver a tocar seguramente. Sí. Por Para- lo pronto la lluvia. Por lo pronto mañana. Mañana no sé cómo nos va a ir, pero la vida es larga también. Bueno, la vida es saben larga. que la del primero estuvo buenísima. Las igual. luchas son largas. Tenemos que pedir un discurso de Davos Sí. por semana. Sí, ¿no? Al final Para nos activarnos. Nos beneficia. Sí. Nos activó mucho. Tenemos Y poquito sí. tiempo. ¿Qué piensan ustedes del término fascismo para describir a este gobierno? ¿Tienen posición? a ver, Sí, la yo tengo socióloga. posición. A ver, yo entiendo cuál es la discusión. La discusión es que hay una comparación con el fascismo histórico, que es el que se dio básicamente en Alemania y en Italia. En el periodo entre guerras. Sí. Y se hace como una especie de checklist. ¿Están matando judíos? Sí, no. Claro, Bueno, no hay judío, hay partido de masas. Entonces no. Yo creo que es pertinente decir que este gobierno es fascista porque está proponiendo el exterminio, la criminalización, la estigmatización de una parte de la sociedad. Está intensificando todo ese tipo de prácticas que son fascistas y para que haya y después creo que es necesario pensar, ¿cuál es la discusión de por qué no es fascismo? Bueno, incluso, ¿con qué se discute en ese momento? Con que no hay un partido de masas, con que no hay un no sé qué. Bueno, hay otras formas de movilización de las masas, por ejemplo, las redes sociales, que son... Sí. Entonces no necesariamente se tiene que... Pero sí me parece interesante tomar las definiciones de fascismo que dan cuenta de cómo el Estado intensifica su aparato represivo para perseguir, criminalizar, estigmatizar determinadas poblaciones. Y después está el otro punto que para mí hoy no hay forma de hablar del fascismo sin hablar del sistema financiero. No es porque Tal quiera cual. traer agua a mi molino, pero sí pienso... Ya vuelve Lucy con el sistema financiero. Dale, Dale con el sistema qué financiero. pesada, qué pesada. Ya No dejes nunca de insistir. no, que pienso que hay una intensificación de las relaciones de dominación financieras, un cambio en los actores, no es solo el Fondo Monetario, es los fondos de inversión y un montón de intereses que están operando en la Argentina, que han
están haciendo un cálculo en el cual la democracia liberal ya no les resulta. Entonces hay una deriva fascista que hay que nombrar como fascista, no podemos perder, hay que decir esa palabra, lo cual no significa ser para mí Perdón, además la palabra un movilizó un frente montón. donde Es que gustó. eso es muy Cuando importante. Hay gente que me la discute desde la teoría, qué sé yo, Feyerstein. distintos abordajes. No, pero Feyerstein es de los que dice que sí. No, pensé bueno, que él decía que no. yo creo, ¿Qué? justo iba a decir Pensé que eso. era el que... No, él dice que sí, que es un fascismo. Y de hecho él dice, mira, hay 3 encuadres, no me los voy a acordar todos, perfecto. Hay 3 encuadres o abordajes posibles. La comparación histórica básicamente es ridícula porque no... Además todavía no sabés si va... Sí. Claro que no arrancó con una marcha a Roma, no. Posiblemente no termine Bueno, con... todavía no tenemos campos de concentración. No, todavía no ni tenemos exterminio, los campos. pero ¿sabés pero- qué? Ahí después tenés la comparación ideológica, donde por ahí tenés más cositas bien sí. parecidas, pero sobre todo vos podés decir que se trata de un fascismo en tanto práctica social. Claro. Entonces él dice, es la organización política del odio. 100%. Y eso lo podés ver. Sí. Y hay otro tema ahí que es que hay un sistema generado para criminalizar a ciertos actores de la política. Y esto sucede con nuevas formas vinculadas a esta contemporaneidad, a las redes sociales. Pero yo me peleaba con este autor justamente, con Esteban Forti, que él lo que dice es no es fascismo, es extrema derecha 2.0. Bueno, Que yo veía- bueno, qué no, sé pero, yo. pero ¿sabes qué? Es un significante vacío eso. Sí, Digo, sí. estamos en una era donde los símbolos construyen muy rápidamente imágenes que son movilizantes o son apaciguadoras. A mí extrema derecha 2.0 no me dice un pingo. No, Y no vas a ir, fascismo sí. no vas a ir con una bandera a una Claro. marcha que diga extrema derecha 2.0. Es muy O sea, largo. Es muy largo y aparte Sí. no, digo, el fascismo nos remite a algo muy concreto y nos sobran elementos para decir Claro. que están... Chabón, Pero- está haciendo pero lo- además voy vuelvo a ¿qué esto. me pasa con esto? ¿Cómo puede ser? Solo para llevarla contra el grupo. Coincido con todo este planteo de la organización política del odio, eso es muy claro. Pero creo que este contexto político y todos los llamados a la acción y las políticas concretas de este gobierno van hacia un lugar mucho peor. Dije que era pesimista. Entonces me preocupa que nos quedemos sin maneras de denunciar si esto ya es fascismo. Claro. Porque yo creo que la violencia física va a empeorar y se va a acrecentar. Entonces, cuando eso suceda, ¿qué diremos? A ¿Qué mí lo diremos? que me preocupa es qué consecuencias políticas tiene esa conceptualización. Digamos, si es un frente, si es hacer un frente donde entre todos los que están en contra del odio, o si le damos una profundidad a esa definición y entendemos cuáles son las razones de la emergencia de este fascismo, y ahí no nos queda otra que ponernos a discutir, por ejemplo, cómo en muchos lugares donde creció la ultraderecha, primero se aplicaron políticas de austeridad que son las que piden el Fondo Monetario. 100%. Entonces, combatir el fascismo también es combatir el Fondo Monetario, no solamente ponerte una bandera cuando te conviene. Y eso me parece que también delimita qué es el antifascismo y con quiénes se construye el antifascismo. Y eso me parece que sería interesante, entender las razones de la emergencia de este fascismo y a qué sectores le sirve Sí. y a qué sectores hay que combatir, porque no es solamente una discusión de no, los derechos civiles, no. Poder económico Entonces, concentrado. me parece que ahí, si vamos a las razones de la emergencia del fascismo, ¿a quiénes le está sirviendo? ¿Quiénes se retiraron de la mesa de la democracia liberal? Todo este círculo rojo que antes... Le preocupaban tanto las Sí, instituciones, ¿no? Le preguntaba a las instituciones que No les interesa para nada. veía autoritarismo en todos los gobiernos, Sí. sobre todo en los Peronistas. peronistas, y que además por ahí tenía políticas de pinkwashing en sus empresas, y ahora se sienta en una mesa con Agustín Laje a decir que los homosexuales son pedófilos. Entonces, antifascismo es combatir Eso. a esa riqueza concentrada. Muy bien, nos quedamos sin tiempo. Cualquier cosa. dije. Se nos terminamos. Nos terminamos. Me cortaste por zurda. Sí, te está corriendo por el derecho. No, amiga, ya estamos pasadas. A mí me encanta escucharnos hablar. Gracias por haber venido, de verdad. Daniela Sayek, Lucy Gracias, Caballero, Juli. José Amore. Gracias por el estado. Estuvo interesantísimo. Un montón de gente viéndonos. Te queremos mucho, Julita. Ay, gracias a ustedes. Gracias, Juli, por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Paulita Artiu, que estuvo en la puesta del aire, y Juan Piparolo. No, Martu Barjur. Ay, todas chicas. Esta radio no va a ser. No querían los varones venir. ¿Qué? Desaparecieron todos. ¿Qué pasó con Juanpi? Dijo, yo me voy a la mierda. Martu Barjur estuvo... Diciéndote de todo lo que Y en la producción, Connie Cajide, Julián Romero, yo soy Julia Mengolini. Me voy ya, los veo hoy a la tarde en Lomas de Zamora, que vamos a presentar mi libro junto con Fede Termín y La Negra Vilar.
y se queda en la compañía de Juana Morín y Crónica Anunciada.